Muy buenos días, el Señor me la bendiga a cada uno de ustedes de una forma muy personal. Agradecemos a Dios por su amor y por todo lo que Él ha hecho, Él está haciendo y va a hacer en nuestras vidas, ¿no? Amén. Me siento nervioso. Hace muchísimos años, cuando era muy joven, me tocó dar la predicación de clausura del seminario y lo gracioso era que yo tenía que estar frente a mis maestros. Entonces uno se pone nervioso, ¿no? Y también cada vez que en este día sé que es una reunión de hermanos realmente de muchos años, de mucha trayectoria, de mucha vivencia, estar entre ellos también es bastante complicado para mí, hermanos, pero doy gracias al Señor. He estado meditando, pensando en todo lo que el Señor tiene para este día. Pero yo quiero iniciar dando un pequeño repaso breve de mi historia para traer lo que el Señor me ha dado para este día. La verdad que en el año 90 comenzó una historia, pero esta historia venía de mucho más antes. Bueno, yo vengo de padres luteranos, mi papá luterano y mi madre presbiteriana. Me formé, muerto a temprana edad de ellos, me formé dentro de la iglesia bautista, donde estudié, me preparé también. Ya joven, muchachito todavía, recibía a Cristo, no sé si recibía a Cristo, el asunto es que en una reunión presbiteriana, ¿no? Hice la profesión, no de recibir al Señor, sino de que, gracias, tanto no de recibir al Señor, sino que yo escuché el sermón, y todavía me recuerdo el himno que cantó el predicador, y dije, Señor, si tú me cambias, yo te sirvo hoy. Así yo no hice la oración de fe, todo eso, nada, simplemente yo pasé adelante y dije, Señor, si tú me cambias, yo me vuelvo predicador. Y el Señor me cambió, me convertí en predicador, ¿no? Y a 3 días ya yo era evangelista. En esa reunión, a poco tiempo, el Espíritu Santo vino a esta reunión presbiteriana y toda la reunión terminamos hablando en lenguas y esas cosas. Y la presbiteriana nos expulsaron a toda la congregación. Y terminamos después dentro de un círculo pentecostal, ¿no? Pentecostal y bueno, yo tenía muchos problemas desde el comienzo. Uno, mi padre nos había dejado la esencia de lo que significa la salvación por fe. El otro aspecto era que el énfasis que la Biblia era por encima de todo. Eso traía la iglesia luterana, que es la palabra de Dios, no es lo que la iglesia dice, no es lo que dicen muchas cosas. Ahora, como presbiteriano también tiene otro problema, era el gobierno de la iglesia. Entonces ya la situación era complicada estando dentro de los pentecostales. Pastoreé una de las iglesias más grandes y era el único predicador joven que predicaba, porque había mucho celo y confianza entre los pentecostales. Bueno, pero abandoné un día. Abandoné por el gobierno. Yo tenía la idea que uno entra a una institución y puede cambiar las cosas. Y uno usa la Biblia y con la Biblia se cambia, pero no sucedió eso. Más bien me sacaron a mí y terminé un juego. Bueno, de ahí me fue otro a pentecostal, también, de ahí a otra, y después llegué a pastorear una de las iglesias más grandes del oriente peruano, más de 3.000 congregantes, todo se parecía bien, pero también por el asunto de la iglesia salí de ahí un día, me tocó exponer que la iglesia no es una institución, ¿no? Sino que la iglesia es un organismo, y que esa institución se llamaba Pentecostal de la Gracia. Me recuerdo que dije, Pentecostal de la Gracia no es iglesia, es una organización. Y yo no tengo un mensaje para la organización, yo tengo un mensaje que el Señor me ha dado para la iglesia. Y eso trajo un revuelto. Todos los misioneros me dijeron, ¿cómo es esto? ¿No? Y yo pastoreaba lo que ellos le llaman la iglesia central,
Entonces, bueno, el pastor de la iglesia central decir que nuestra organización no es iglesia. Bueno, terminé de ahí. A poco tiempo el Señor me dijo, sal. Salí, terminé las asambleas de Dios. Bueno, fui ministro de la Asamblea de Dios, predicador. Ya se llegaba a los años 90, cerca, ¿no? Exactamente en el año 90, algunos quizás por por Manantial la revista Manantial, ¿no? Aguas Vivas, salió un breve testimonio de ahí. Sucedió un cambio radical en mi vida. Una noche antes me recuerdo que yo tuve un sueño. Yo estaba haciendo una campaña. Yo era pastor evangelista, así era. Yo era pastor evangelista dentro de la Asamblea de Dios. Estaba haciendo una campaña evangelística y sucedió algo. ¿Saben qué, hermanos? Tuve un sueño. Que yo subía a una montaña en un tren. Y el tren ya no subía más a la montaña. Y todos eran pastores de la Asamblea de Dios. Y dije, esto no llega, yo me bajé. Encontré un camino de a pie, subí a la montaña, estaba subiendo a la montaña porque la meta era llegar a la cumbre. Y me recuerdo que me encontré frente a una inmensa roca. Y la roca era de carne. Y esa roca me habló. Acercaos a mí, piedra viva, desechada por los edificadores, más para Dios, preciosa y escogida. Esa cambió, porque yo, cuando lo oí, yo me desperté llorando y hablando en lenguas, llorando. Y para entrar dentro de la Asamblea de Dios, yo tenía amigos que pagaban los diezmos por mí, porque ahí el que no da, no va a ser, no sufre el ascenso, no lo ascenden como ministros. Y entonces de ahí es que lloré. Entonces le dije a mis amigos que me auspiciaban, que me ayudaban económicamente. Les dije, ¿sabes qué? Acá terminé con la Asamblea de Dios. Ellos me dijeron, pero Marco, ¿tú sabes lo que hacemos para que tú te mantengas en la Asamblea de Dios? Sí, pero yo me apoyo. Le conté lo que había soñado. ¿Y qué entiendes? Que con la institución no vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Sucedió eso. Bueno, yo trabajaba en una empresa y me recuerdo que un amigo actualmente, bueno, él es doctor de bioética en la Asamblea de Dios, hace poco me escribió, ¿no? Y él me dijo, Marco, ¿sabes qué? Hay visita de 2 mujeres, pero yo te invito, venga. Pero yo había tenido un permiso de la empresa ya para hacer esta campaña evangelística. Con tanto temor, dije, bueno, yo no voy a poder, dije. Pero cuando hablé con el dueño de la empresa, a él le dije, mira, ¿sabes qué? Hay 2 mujeres que vienen a predicar, si usted me... Y él me dijo, mira, te voy a pagar de lo que no trabajaste y te voy a pagar de lo que no vas a trabajar. Así que me pagó, dijo, anda nomás. Y terminé ahí, conocí a María y a Berta, me recuerdo. Y era una reunión de netamente pastores, no había nadie que no era un pastor. Todos eran pastores. Y cuando María abrió la Biblia, lo que dio es Pedro, acercaos a él, piedra viva. Yo he leído tantísimas veces la Biblia. Yo no sé por qué no he leído ello. He leído y nunca presté atención. Cuando dijo eso, vino una unción poderosísima sobre mí, ¿no? Vino una unción y realmente me derramé, ¿no? Y cuando levanté, me levanté, le llamé aparte a María, le dije, María, una cosa quiero saber. ¿Usted de qué iglesia es? Ahí comenzó. De eso quiero hablar. ¿De qué iglesia usted? Dijo, ¿la iglesia? Dijo, bueno, la iglesia no es un... Ya yo sabía todo eso por doctrina, pero en la práctica se vive otra cosa. Entonces me dijo, la iglesia en Miami, en tal sitio, ahí se congrega la iglesia. Entonces yo la escuché y ¿usted quién es? ¿Qué cosa es? Bueno, yo pensé, ¿usted es misionera? ¿Es una pastora? ¿Qué es? Me dijo, Marco, me abrió la escritura. No fue tanto una conversación larga, fue bien corta. Me dijo, mira acá, la iglesia tiene un gobierno de ancianos. Y dije, bueno, existe esa reunión donde la iglesia se gobierna por ancianos.
¿Y usted qué ve, cómo ve el asunto de hablar en lenguas? Sí, que el Espíritu da. Entonces, fueron esas cosas que a mí realmente yo dejé todo. Fueron caminos muy difíciles, porque era un hombre solo caminando contra toda la corriente. Y al siguiente año se congregaron muchos más pastores. Al tercer año comenzaron a disminuir. Después ya nadie se interesaba en eso. Hermanos, y exactamente quiero hablar brevemente acerca de estas cosas, hermano. Y estaba pensando, ¿no? Bueno, y hablando de esto, y quiero quizás conversar con la primera pregunta, ¿no?, que le hice a María, ¿no? ¿De qué iglesia eres, hermanos? Bueno, cuando leemos las Escrituras, ¿no?, en el Evangelio de Mateo, Déjalo. Usa ese, hermano. Ese suena más. El Evangelio de Mateo, a ver. Sí. Bueno, es una escritura bien conocida. El Evangelio de Mateo, capítulo 16. El verso 18. Yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, es la primera vez en las Escrituras, sobre todo, que aparece la palabra iglesia. Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La segunda lo vamos a encontrar ya en el capítulo 18, ¿no?, que habla Jesús mismo también hablando de la disciplina, del orden de la iglesia. Después no hay, en los evangelios no vas a encontrar la palabra iglesia. Y lo vas a encontrar en donde, en el libro de los Hechos. El Señor añadía, en el capítulo 2, ¿no?, el Señor añadía cada día, ¿no?, a la iglesia los que debían de ser salvos. El Señor añadía. Entonces, de ahí, cuando uno estudia las Escrituras, vamos a encontrarnos con esto. El Señor añadía la iglesia. La iglesia en Jerusalén, la iglesia en Judea, la iglesia en Samaria, la iglesia en Antioquía. La iglesia nunca fue una institución. La iglesia es un organismo vivo, ¿eh?, de las personas, ¿no?, que el Señor, ¿no?, nos ha salvado, hemos creído en Él, ¿no? Bueno, así fue muchísimos años, casi ya cerca del año 300, ¿no? Estaba estudiando historia de la iglesia, me toqué que, ¿no?, que había un obispo, ¿no?, que era, ¿no?, este obispo, queriendo quizás guardar de la doctrina, mantener la unidad, lo puso que la iglesia debía llamarse Iglesia Católica. No estamos hablando de Constantino, no, la Iglesia Católica. Ahí comenzó un serio problema, porque ahora ya la iglesia estaba nominando, se estaba haciendo una denominación. Y entonces la Iglesia Católica y muchos cristianos y muchos ancianos de la iglesia no aceptaron. Y muchos de ellos fueron expulsados, excomulgados, retirados de la iglesia. Así sucedió, hermanos. Pero el deseo de él era mantener la unidad, ¿no? Pero le estaban quitando un principio. ¿Cuál era? Acerca de la salvación, ¿eh? Que la salvación no se encontraba en la iglesia, que más tarde eso se va a hacer doctrina. La salvación se encontraba en la persona de Jesucristo. Y entrando a Cristo, como dice Corintios 12:13, que hemos sido bautizados en un cuerpo, ¿eh?, por su Espíritu, ¿no? Y entonces, esa verdad ya se estaba desviando a un lado. La iglesia comenzó a desviarse
desviarse al hacerse una institución, tomar un nombre. Hoy día, como vemos en todo lugar, hermanos, que lo que vemos es eso. Hoy día hay pastores interdenominacionales, hay evangelistas interdenominacionales, pero acá comenzó el desvío. Lo que el apóstol Pablo les había advertido en Corintios, ¿no? Capítulo 12, ¿no? O el 11, disculpe, el 11, Corintios, quisiera leer esta escritura, dice, ¿no? A ver, segunda de Corintios, gloria al Señor. En el capítulo 11, pero me temo como la serpiente con astucia engañó a Eva. Nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea que Satán con astucia, ¿ve? Como engañó a Eva, de la misma manera puede ser extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Así que cuando Cipriano de Huipoca dice que la iglesia se va a llamar Iglesia Católica Romana, iglesia comenzó, eran de la Iglesia Católica, ya estaban siendo retirados, ¿no? Ya no estaban siendo aceptados como parte de la Iglesia del Señor. Eso fue así, con una sutileza tan grande. Ahora, entonces, ya más tarde, ya con Constantino, ya se agravó la situación. Porque Constantino va a crear como iglesia oficial de su reinado, de su imperio, la Iglesia Católica Romana Apostólica. Bueno, eso fue la segunda vez que la iglesia ya se hace una institución, una denominación, la que la iglesia no era. Si bien es cierto, esto no es fundamento, pero sin embargo, ¿qué hace más tarde la iglesia? El que no es católico romano, no es de Cristo. No está salvo, no es del Señor. Después vamos a ver la separación de la iglesia griega ortodoxa, se separa, entonces también. Hermanos, entonces los griegos persiguieron a todos dentro de los lugares de Grecia, que pertenecían a los griegos, persiguieron a los que no querían hacer iglesia católica griega romana. Y los católicos romanos persiguieron a tantísimos cristianos. Por eso cuando uno lee Apocalipsis, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar en Apocalipsis? Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y dice Juan, ¿no? Cuando yo vi, me quedé claro que no se va a quedar asombrado, ¿no? Esta iglesia que tuvo un nacimiento genuino, puro, una iglesia virgen, y verse a través de los tiempos corrompiéndose, prostituyéndose y llegando hoy lo que es. Y realmente esto es algo así, hermanos. Entonces, nosotros nos desviamos, lentamente fue, hermanos. No fue tan de rápido, fue tan lentamente, astutamente, sagazmente, hermanos. Entonces vamos a ver toda la inquisición de la religión católica a los cristianos nacidos de nuevo, a los creyentes que recibían a Cristo, a los que no querían pertenecer a ellos. Y se desató, bueno, pero no ha cambiado tanto, ¿no? Entonces vemos hoy, a mí, eso que se me abrió los ojos la primera vez, de entender acerca de la iglesia. Hoy día nos hace difícil de definir la iglesia. Hoy día lo que no es verdadero se ve como verdadero. A usted le pregunta, ¿usted de qué iglesia es? Le dice, no, entonces no. Disculpa, soy metodista, muy bien. Ya, qué bien. ¿Usted qué es? Yo, bueno, soy episcopal, bueno, ya, muy bien. Entonces, pero eso no es verdadero. Eso está en la mentira, no está en la verdad. La gente me acerca y me dice, ¿usted es ministro? No, yo soy el hermano Marcos. Allá, el hermano Marcos. ¿Pero usted es ministro? No, yo soy el hermano Marcos. ¿Pero de qué iglesia? ¿De qué iglesia? ¿No? ¿De qué iglesia? Entonces, bueno, un tiempo hablando del cuerpo de Cristo, yo viajé
a muchos lugares un tiempo predicando acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y los hermanos hicieron también una institución, el cuerpo de Cristo. Y un tiempo me recuerdo que, ¿no?, predicaba el evangelio acerca de que la morada de Dios, ¿no? La iglesia es la morada de Dios, la habitación de Dios. Y cuando regresé después de algunos años, los hermanos habían puesto su organización, la iglesia, la morada de Dios. O sea, mira, Satán es tan astuto. ¿Para qué? Para robarnos la verdad y poner la mentira. Eso no está solamente ahora, esto fue desde el comienzo. Cuando usted ve el diálogo de la serpiente con Eva, mira, la serpiente dice, con que Dios ha dicho, no vas a comer de ningún árbol. ¿No es cierto? Entonces, Eva dice, en un momentito, Dios no me dijo eso, Dios me dijo que debo comer de todos los árboles, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. No voy a tocar ni comer. Dios no le dijo, no tocarás. Pero ella lo añadió. Cuando vio eso, que uno añade, entonces ya la serpiente dijo, bueno, porque sabe Dios que el día que yo como voy a morir, dice Satán. No morirás. Sabe Dios que tú serás igual que Dios. No es tanto el ataque que es a la persona, hermanos. No es tanto que el enemigo no, claro, como vasija que somos, vemos que el enemigo ataca ¿a quién? A la simiente, a la palabra. Y como somos vasija, sentimos la presión del enemigo, los ataques, los golpes, sentimos. Pero la verdad no es tanto a nosotros, es a la simiente, a la palabra que viene de Dios, a la palabra viva, a esa palabra. Entonces, y Satán fue astuta y lo sigue siendo. Ven, mis hermanos, y me recuerdo que un tiempo pensé la situación. Un día, solo, y dije, bueno, ¿para qué haber dejado tanto y para volver? Porque la Iglesia Misionera Internacional, y tenía la idea yo, con todos los principios escriturales, ¿no?, hacer una institución bíblica a la luz de la Escritura. Pero los pastores que nos asociamos, nos unimos todos, terminamos haciendo uno más. El fundador renuncié, yo fundé y lo renuncié. ¿Saben qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a arriesgar tanto para volver? Es como alguien que vive no bien con el esposo, ¿no? Y un día usted se divorcia, se separa, y un día encuentras a otra mujer, pero vestida ya de peruana, ¿no? Y dices, esta es una peruanita, ¿no? Pero cuando después descubres es la misma. ¿No es cierto? Es la misma. Entonces dije, bueno, ¿para qué arriesgar todo y para terminar en lo mismo? Eso sucede hoy a muchos creyentes que quieren ver una iglesia a la luz de la palabra. No tienen interés. Hay un deseo, una iglesia que viva, que camine a la luz de la palabra. ¿Ve? Entonces, bueno, queremos. Y entonces, eso a mí me sucedió. Dije, bueno, ¿para qué? De veras, tentaciones sin número. Hermanos, tentaciones sin número, ¿no? Hoy día somos la iglesia sin nombre, así nos llaman. La iglesia sin nombre. Hay algunos amigos que hacen la publicidad. Oiga, ¿quieres escuchar algo? Vete, hay una iglesia sin nombre. Pero vamos, le traen también. Vamos, aquí hay una iglesia sin nombre. Sin nombre, ¿no? Y hay gente que me dice, hermano, ¿sabes qué? Una iglesia sin nombre es una iglesia clandestina. O la iglesia sin nombre es una iglesia. No, no es. ¿Sabes qué? La iglesia no es una etiqueta. La iglesia no es una razón social. Donde 2 o 3 nos congregamos en su nombre, ahí está el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, la verdad misma, escuchen, es la verdad. Es la verdad. Entonces vemos, esto sucedió, ¿no? Hoy día tenemos tantísimas cosas, tan difícil, tan complicado decir la verdad. Pero este asunto de iglesia tiene también un mártir en China, ¿no? Neto Che o Watchmaní, ¿no es cierto? Este Watchmaní era un joven estudiante de la universidad, leía la Biblia, tenía como 200 jóvenes congregándose con él,
por el trabajo de la universidad, dijo, bueno, lo dividió en 4 pedazos, y más tarde los hermanos estaban confrontados ya por doctrinas, hermanos, y su testimonio de los 4 autos, él dice, ¿no? Y estaban confrontados. Entonces comenzó a leer la Biblia, pero ¿dónde encuentro esto, lo que se dice? Y no encontró en las Escrituras. Lo que él encontró, que la iglesia, ¿no? En cada lugar, y que el concilio evangélico chino lo acusó y él murió en las cárceles chinas. No se sabe cómo murió hasta el día de hoy, pero él murió en las cárceles, acusado por el concilio evangélico chino, porque él no cría como todos ellos. Hermanos, y una iglesia gobernada también, ¿por qué? Por ancianos. Ahora bien, quizás esto para muchos de ustedes no es nuevo, eso es algo sabido, ¿no? Pero yo quiero decirles algo. Mira, cuando uno ve las Escrituras, mira, así de simple, yo quiero que usted entienda. Una ocasión, yo le acompañé a un pastor a hacer un trabajo pastoral ahí en mi tierra, en Huancayo. Íbamos donde él visitaba, yo le acompañaba. Pero llegamos a un lugar, eran 2 médicos, me dijeron, pero el señor que está a tu lado, ¿quién? Entonces digo, él es un pastor, digo, pero no habla nada. Él es un pastor, pero él no habla nada. Entonces yo seguía calladito, ¿no? Porque yo respetaba lo que él estaba haciendo. Entonces, pero la esposa dijo, no, pero que yo quiero escuchar a él. Usted, ¿qué? De todos los problemas que estamos viendo acá, ¿cómo da todo su parecer? Entonces, mira, le dije, hermanita, ¿saben qué te quiero decir? La verdad, yo acá en la Biblia no encuentro pastor central. No encuentro acá en la Biblia pastor auxiliar. Yo acá en la Biblia no encuentro iglesia madre. Yo acá en la Biblia no encuentro célula. Yo acá en la Biblia no encuentro un pastor en una iglesia. Así. Entonces, ese es el motivo que yo no puedo hablar. Lo que yo único hablo es con la palabra de Dios. Y sin Biblia yo no puedo hablar. Sin Biblia no hablo. Yo lo dice la Biblia, eso hablo. Entonces, como tienen ustedes tantas cosas, tienen que arreglar sus problemas como religión. Entonces, bueno, por eso estamos escuchando. Mi hermana. Entonces, exactamente, esto es un asunto así. Y me recuerdo, quiero leer una escritura que está en Lucas. En el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 4, el verso 6, él le dijo, el diablo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, a quien quiero le doy. Entonces el verso 5 dice, ¿no? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le mostró qué cosa, todos los reinos. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados. A quien quiera yo lo doy. Amén. Hermanos. Amén. Entonces cuando nosotros vemos la iglesia, bueno, la iglesia entonces no es, escuchen, la iglesia pues no es una institución, no es una organización, la iglesia no es una denominación. Y les digo, y antes de ir a esto, lo que quiero decirles, ese es el problema en la iglesia, que nosotros nos hemos alejado de las Escrituras, de la palabra del Señor. Hacemos que la Biblia hable lo que nosotros creemos, cuando nosotros debemos acomodarnos a lo que la Biblia dice. Hoy día se habla demasiadamente de sana doctrina, y en mi tierra es muy común, ¿no? La sana doctrina, y alguna vez después, ¿qué cosa es la sana doctrina? Ya tanto se habla de la sana doctrina, viene el apóstol de la sana doctrina, viene el pastor de la sana doctrina, pero ¿qué es la sana doctrina? ¿No? Hermano, entonces la sana doctrina se ha convertido en una etiqueta
de muchos predicadores. ¿Ah? Bueno, yo he sido antes fabricador de miel, de abeja, no, pero la miel. Fabricaba miel de abeja, ¿no? Cuando era muy jovencito, y fabricaba miel de abeja. Entonces, me recuerdo que yo etiquetaba la miel allá en mi tierra en varios lugares, ¿no? La zona del norte, las abejitas trabajan con algarrobo, entonces la miel sabor a algarrobo, la lado de un sitio, la sabor de eucalipto, el otro lado sabor de naranja. Entonces yo fabricaba la miel de acuerdo a las regiones, ¿no? Entonces le ponía una etiqueta, la miel pura, le hacíamos probar a los clientes, ¿no? Y le hacíamos probar, la miel que fabricábamos nosotros costaba más caro, y la miel que fabricaba la abejita costaba menos. Y la gente compraba lo más caro, porque creía que lo más caro era lo bueno, ¿no? Pero era etiqueta. Hoy día también el asunto de la sana doctrina se ha convertido en una etiqueta, la sana doctrina. La sana doctrina es cuando nosotros nos vamos a alinear a la palabra del Señor. Esto dice las Escrituras, esto creemos y esto practicamos. Lo que creemos está acá, lo que practicamos está acá, lo que vivimos todo está en las Escrituras. Entonces, ¿qué? Ese es el asunto. Entonces, me recuerdo, Ruth estaba haciendo un asunto de abogado, con un abogado por los problemas del esposo, y yo fui con mi esposa, ¿no? Y él también es un doctor en Biblia, es un bautista. Entonces, él estaba asesorando a mi yerno, a mi hija. Entonces, yo estaba sentado ahí y le dice: ¿usted es cristiano? Sí, su iglesia. Y bueno, la iglesia, pero está reconocida, ya está establecida, ya tiene una jurídica que está hablando. Entonces, está calladito. Y Vilma me dice: habla, Marcos. Habla, ¿no? Entonces yo estaba calladito, ¿no? Un momentito. Ya su iglesia tiene un nombre. ¿Y cómo se llama? Bueno, dije: doctor, una pregunta. Yo quiero una pregunta. Si la iglesia del comienzo, ya que los bautistas se consideran la iglesia más bíblica que hay, la iglesia del comienzo, tenía reconocimiento del Estado israelita, del Estado judío. Me miró, me dijo: no, ya. La iglesia del comienzo tenía reconocimiento del Imperio Romano. Me miró, me dijo: no. ¿Qué cosa era? Los israelitas, los judíos perseguían a la iglesia. Todo el Imperio Romano por más de 300 años era perseguida. Doctor, ¿qué me dice? La iglesia bautista está reconocida. Me miró Marco, me dijo: ¿sabes qué? Te voy a querer una con verdad, me dijo. Él es asesor de las instituciones evangélicas haciendo los documentos jurídicos. Y él me dijo: Marco, te voy a decir una verdad. La iglesia no es una denominación. La iglesia no es bautista, me dijo. La iglesia son todas las personas que hemos creído en el Señor y Dios nos ha lavado con su sangre preciosa. Amén. Esa es la iglesia. ¿Ah? Pero nosotros hemos hecho de la iglesia una institución y seguimos haciendo institución. Cada día más instituciones religiosas, pero la iglesia eso no es. Entonces, hermano, y eso lo le digo al doctor, pero es que ahora lo que no es verdad se dice como si fuera verdad. Del comienzo le enseñan a las personas seguir a una institución. Y muchas instituciones solamente por el nombre tienen unidad. En el fondo no hay ninguna unidad, pero nosotros tenemos una unidad. Y esa unidad tiene que ser en la palabra del Señor. Esa unidad tiene que ser en el Espíritu del Señor, en Cristo. Y si estamos unidos en Cristo, estamos unidos en la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Por qué les comencé hablando de María? Y eso es la verdad. Si María, en ese día, yo hubiese dicho: Marcos, yo soy cualquiera, yo decía: ¿sabes qué? Te voy a escuchar, y se terminó acá. Porque lo que debe interesarnos, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Me escucha? ¿Qué dice la palabra del Señor? En eso consiste, ¿no? Y si alguna vez nos extraviamos, podemos extraviarnos. Hermanos, podemos extraviarnos. Estamos dispuestos a recibir exhortación, ¿no? Que otros nos hablan y nos vuelven a la palabra. Porque vemos que aún el apóstol Pedro se estaba extraviando por el asunto de la circuncisión. Y Pablo, bueno, siendo un menor, tenía que afrontarlo, confrontarlo también. Amén, hermanos. Ahora bien, entonces, a nosotros nos parece que eso no fuera tan importante.
El segundo es, mi pregunta fue, ¿quién eres? Exactamente. Quiero darte cortito tiempo para hablar de esto, la importancia. Hoy día nosotros vemos, ¿no? Bueno, ¿quién es quién en la iglesia? Cuando vemos, ya en Tercera de Juan, creo es, quiero leer una escritura, Tercera de Juan, dice la escritura acá en Tercera de Juan. Ajá, dice, el verso 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere y recordare las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibir los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Pero aquí hay una palabra que a mí me llama la atención, que quiere tener el primer lugar. El primer lugar. Mira, Satán fue tan astuto de suplantar a Cristo como cabeza y poner un hombre. Y eso no fue de la noche a la mañana, eso fue paulatinamente. Porque cuando el apóstol Pablo y todos ellos establecían la iglesia a los ancianos. Y era un plural, nunca uno. Era un plural de ancianos que cuidaban. Eso si queremos hablar una iglesia a la luz de la palabra. Entonces, era un plural de ancianos. Y acá vemos a Diótrefes, entre los ancianos, el que quería tener el primado, quería ser más que el de los demás. Y eso fue un deseo, porque más tarde en Éfeso dice, en Apocalipsis, el mensaje de Éfeso que dice, cuando habla de los Nicolaitas, dice, tú también tienes esos que aborreces las obras de los Nicolaitas, yo también aborrezco. La separación, ¿no? Entonces, más tarde ya se va a volver, en Tiatira se vuelve doctrina. Hoy día, este asunto se ha convertido en una doctrina. ¿Ven? Yo por la radio a los pastores les hago una pregunta, les digo, mira, yo pago 10,000 soles, 20,000, hasta 100,000 a los que me traen un solo verso que me digan que un hombre o una mujer es única pastora en la Biblia. El pastor, mis hermanos, pero eso no es un momentito. Estamos hablando de la sana doctrina, que lo que creemos tiene que estar en la palabra del Señor. Esto creemos y esto practicamos. Y eso fue con astucia. ¿Por qué? Porque es Cristo. La cabeza de la iglesia en un país es Cristo. La cabeza en la iglesia universal es Cristo. Hermanos, aunque nos parezca triste, se ha cambiado todo eso hoy día en el sistema nominal. Se ha cambiado. Pero es exactamente el catolicismo, pero esto fue paulatinamente. Hermanos, ¿cómo que sucedió? La iglesia gobernaban los obispos, eran varios ancianos. Estos eran los que pastoreaban los obispos de la iglesia, ¿no? Eso está en Tito 1:5, ¿no? Y en Pablo, por esta causa dejé en Creta. Está también en Hechos capítulo 20, ¿no? Del 17 adelante, el apóstol Pablo reunió a los ancianos y le dijo en el verso 28, que le dijo, el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia del Señor. Y fue a los ancianos que le dijo, ¿para qué? Como obispos para pastorear la iglesia del Señor. Y aún el apóstol Pedro, cuando escribe, cada vez que se hace una elección pastoral, no sé, un reconocimiento pastoral, la gente lee la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué dice 1 de Corintios 5:1? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano juntamente con ellos. Apacentar la grey del Señor que está entre vosotros. No dice que ustedes están sobre la iglesia, sino dice, están entre ustedes. Los ancianos, escuchen, y el Señor había dejado y establecido este principio.
Este principio fue establecido cuando le preguntaron, Señor, una mujer vino, quiero que mi hijo uno se sienta a la izquierda, otro a su derecha. Jesús le dijo, no es así en este reino. En los reinos del mundo, ¿no? Los que se enseñorean, todos los tienen por abajo para que los sirvan. Pero en este reino va a ser al revés. El servidor va a ser el mayor. Entonces, lo que el enemigo ha hecho a través de los tiempos, quitarnos el concepto verdadero de las escrituras. ¿Ven, mi hermano? Entonces, ¿qué? Era así. Entonces, y cuando vemos las escrituras, ¿no? Y eso es lo que vamos a encontrar en la escritura, ¿no? Si nosotros pensamos en una iglesia escritural, una iglesia a la luz de la palabra, hermanos, donde no había jerarquía. Los apóstoles, los ancianos, nadie, nunca Pablo se consideró encima, ni Pedro, bueno, yo soy más antiguo y acá ustedes están abajo, ¿no? Eso fue así, establecido por el Señor Jesús, y los discípulos lo siguieron. Pero posteriormente comenzó a entrar. Primero crearon el obispo metropolitano. ¿En qué consistía? ¿No? Ya no varios, sino un obispo en cada iglesia. Así comenzó. Después eligieron obispo metropolitano, uno que iba a estar por encima de los obispos, y estos tenían que cuidar, supervisar a estos 7 que iban a estar por debajo de ellos. Después que sucedió el otro obispo, es lo que tenemos hoy día en el catolicismo, ¿no es cierto? En el catolicismo, bueno, a nivel mundial, el Papa. A nivel de un país, el cardenal. Los peruanos tienen 2 cardenales, uno está en el Vaticano, otro está en el Perú, ¿no? En cada, bueno, allá no es estado, allá es una región, en una región está un arzobispo, en una provincia está el obispo, y en la capilla está el cura, ¿no? ¿No sé? Pero esa misma forma de gobierno hoy está en la iglesia. Un pastor en una iglesia, ¿no? Bueno, como nosotros no somos una institución tan grande, algunas son pequeñas, solamente tienen un pastor, o algunas tienen el pastor que abarca una región, un país, ¿no? Pero es así, pero el modelo es exclusivamente, ¿qué cosa? Papal. Vamos a ver, por ejemplo, en la Asamblea de Dios, superintendente mundial, superintendente nacional, superintendente de regional, superintendente de la provincia y el pastor local. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar con las escrituras, decir de la sana doctrina, si nosotros somos parte? Hermanos, y en todas las organizaciones. Entonces, ¿qué? El enemigo fue con astucia. Entonces, ¿cómo se consigue? Imagínate, la gente me dice, usted es pastor, me dice, ¿no? Porque ellos tienen la idea que un pastor es alguien que está por encima y que todos los demás están por debajo. Es el principio que uno tiene. Y cuando se habla aún la palabra siervo, ¿no? Ahora, mal entender la palabra, usted es siervo, me dicen. Yo soy bromista, yo sí soy siervo con serie. Así es usted, mire, porque ellos quieren que ser un siervo está por encima de los demás. ¿Ve? Cuando el siervo debe ser un sirviente, ¿ve? Sí. Un esclavo. Pero nosotros tenemos la idea que el siervo es por arriba. Y cuando hablamos de ministro, es más todavía. Viene un ministro evangélico, ¿no? Entonces, la idea tiene, un ministro es alguien que está por encima, que representa, bueno, tiene alto poder, control, dominio, ¿no? Pero cuando uno lee las escrituras, el ministro es un servicio. ¿Me entienden? Entonces, mira, imagínate, ¿a dónde hemos llegado aun cuando pensamos de la palabra pastor? ¿No es cierto? ¿Qué es pastor? Usted es pastor. Sí, entonces, toda la gente, aún el mundo, piensa que el pastor es una autoridad, uno que gobierna a la gente. Pero se olvida, el pastor es un servicio. Es una vocación que el Señor ha dado en su cuerpo, hermanos. Entonces, es el mismo modelo. Bueno, dice,
pues no le decimos ¿no? sacerdotes, no le decimos obispos, porque nosotros, aún la palabra obispo ya no quieren usar nadie, porque lo ven que obispo es una jerarquía católica, pero la forma misma, la sustancia misma está dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué? Gracias. Hermano, que también allá dicen apóstol, algunos como que son más que los pastores. Tienen otro. Mira, bueno, exactamente, vamos a ver, ¿no? Que bueno, pero todo es un sistema jerárquico. Bueno, hay gente que dice, ¿sabes qué, hermanos? En los ángeles hay jerarquía. Yo no sé si hay jerarquía. Yo sí solamente sé que los ángeles son servidores, ¿no? Son servidores del Señor. No sé si hay jerarquía, ¿no? Si hay, no es que, bueno, no sé. Yo no encuentro en la Biblia que hay jerarquía. Lo que yo encuentro, que cada ángel también tiene su servicio, sirven al Señor en lo que el Señor lo ha llamado. Ahí vemos a Gabriel llevando los mensajes, ¿no? Miguel, bueno, las batallas y las guerras, ahí los conflictos, una guerra, ¿no? Pero yo no veo ahí en ningún momento jerarquía. La única cabeza de todo el sistema es Cristo mismo. Amén. De todos los demás somos servidores. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en un tiempo, la hermana, y quiero de veras hablar de todo eso. Estamos en un tiempo difícil. Entonces, el enemigo siempre nos tenta, siempre nos tenta que nosotros podemos continuar en el sistema. Por eso dice, renovarnos, hay que renovarnos. Son fortalezas que fueron creadas en nuestra mente. Mira, aun cuando el Señor nos habla por veces, queremos hacerlo algo, ¿no? Que algo especial que somos. Me recuerdo que un día el Señor me habló con su espíritu, un día me habló, me dijo, ¿sabes qué? Yo he escogido la casa de tus padres como sacerdotes. ¡Ay, qué privilegio! Yo tenía la idea, honestamente, yo tenía la idea que el Señor me ha dado algo más que todos los demás. Era un sacerdote, ¿no? Pues estaba pensando en el sacerdote levítico, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ya soy sacerdote, estos son de las tribus de... Pero yo soy sacerdote, ¿no? Pero cuando uno lee la Escritura, que Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes, que todos, hombres y mujeres, somos sacerdotes. Amén, hermanos. Y tenemos, en Cristo Jesús hemos sido sacerdotes. Pero eso es por veces, hermano, es doctrina. Pero nunca se vive. Porque el sistema mismo no nos lleva. Escuchen, el sistema mismo no nos lleva, ¿no? Entonces somos sacerdotes, ¿no? En Cristo Jesús, ¿no? Y como sacerdotes estamos para ministrar al Señor, para entrar a su presencia. Y como sacerdotes estamos también para ministrar al pueblo. Esa no es la actividad de un hombre, de una persona, es una actividad de todo el sacerdocio, que es la iglesia del Señor. Pero por veces esto es, bueno, uno puede escuchar una doctrina, usted puede decir, es que hermano Marco habló del sacerdocio, pero eso queda ahí nada más. Pero caminar en la palabra es otra cosa. Bueno, y le digo a mí personalmente, me costó caminar las Escrituras, porque no solamente perdí amigos, perdí familiares. Yo tengo mis hermanos que son pastores, y cuando escucharon todo esto, dijeron, ya este es un hereje. Entonces, este es un hereje, este es un algo, ya hay que apartarse de él, ¿no? Y se distanciaron, amigos, familiares, pastores, congregaciones, se me cerraron las puertas, todo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Es tiempo de volvernos a las Escrituras. Desprendernos es difícil. Amén, hermanos, desprendernos es difícil, pero el Señor nos está llamando a morir, a desprendernos de nosotros, porque Él quiere llevar fruto en su iglesia, hermanos. Ahora bien, entonces, ahí lo que llega el problema que tenemos hoy día, la cabeza de la iglesia, ¿no? La iglesia católica, la cabeza universal es el Papa, en un país el cardenal, en una región el arzobispo, en una provincia el obispo, y en la capilla local el cura, y en los medios llamados evangélicos la misma cosa es. ¿Me entienden?
Entonces, hay una necesidad de volvernos a las escrituras mismas. Bueno, a mí me ha tocado tan difícil este camino, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Mira, de tener un hombre o una mujer, ¿no? Y hemos vuelto a donde al culto del Viejo Testamento. Y hablando con lo que la hermana está diciendo un día, por ejemplo, yo veo a la gente que quiere volverse al Viejo Testamento. Algunos se creen Moisés. Sí, se creen Moisés. ¿Sabes qué, hermano? Moisés está buscando sus ayudantes, sus colaboradores, que todos tienen que ir a la mente, a la visión que tiene Moisés. Otros se creen Josué. No, es que Josué, hermano, y sus ayudantes, sus colaboradores. ¿Sabes qué, hermano? Si el Viejo Testamento es una sombra y figura de Cristo, solamente cuando tú lees Hechos capítulo 2, el verso 47, dice, y seguían la doctrina de los apóstoles. Si todavía no existía el Nuevo Testamento, ¿qué doctrina habla? Es que ellos con el Viejo Testamento les hablaban acerca de Cristo. Moisés era un tipo de Cristo, hermanos, un tipo de Cristo. Entonces cuando uno ve desde la mente de Moisés, por razón dice Corintios 3, dice, ¿no? Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, queda el velo cubierto en sus ojos. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ahora hay algunos que están haciendo también del obispo una jerarquía. A otros están creando ahora los patriarcas, están volviendo, ¿no? Los patriarcas, los obispos, quieren volverse a la Biblia, pero acomodando a lo que ellos quieren, ¿verdad? Y no acomodarnos a las escrituras, alineándonos a la palabra del Señor. Entonces, vemos las escrituras ahí, en toda la iglesia. Mujer, imagínate, dice, mujer no es cabeza. Mujer no es cabeza, y como no es cabeza, no es pastor. Y yo le digo a los pastores, mano, tengo una pregunta. Un pastor bautista riendo me dice, oiga, mira, acá los pentecostales eligen a su pastor. Acá los bautistas no elegimos un pastor. Sí, mi hermano, pero usted ¿cómo se eligió? Y en la Biblia no aparece un pastor. En la Biblia no aparece un pastor. No aparece. Me recuerdo que cuando ese médico me hizo la pregunta, yo le dije, mira, y él vino el pastor principal, porque él tiene una universidad, tiene una reunión de miles de personas congregándose ahí en Lima. Él, cuando vino el pastor principal, le dijo, ¿sabes qué? Acá vino un peladito, ha dicho, ¿sabes qué ha dicho? Que no hay un pastor en una iglesia, que no hay ese pastor encargado, ni anexo, nada, eso no hay madre, nada acá. Ahora muéstrame con la Biblia, le dijo. ¿Y quién es ese? Y él me conocía, vino a buscarme, ¿no? Con un grupo de jóvenes, discípulos de él. Bueno, dijo, él me reprendió, ¿no? Cuando me vio, me dijo, Satanás, hijo del diablo. Satanás, hijo del diablo. Y quiero decirle una cosa, que usted ha dicho que no hay un pastor en la iglesia. Yo le dije, muéstrame un solo verso, que Julano era pastor en una iglesia, te creo. Entonces, acá está en ¿dónde? En esta. En el no dice que había un pastor en la iglesia, dice, el mismo constituye unos apóstoles, profetas, pastores y maestros. Pero ¿quién fue? Tito, ¿en qué parte? Timoteo, ¿en qué parte? Filemón, ¿en qué parte? A mí me encuentro, Pablo le dice a Timoteo, cumple el ministerio de evangelista, le dice. ¿En qué parte? No hay. ¿Con qué Biblia? Si ustedes dicen que usar un verso, hacer una doctrina con un versículo, le llaman pretexto para hacer herejías. ¿Y cómo se llama que usamos la Biblia cuando no hay? Sin texto, sin nada, sin verso bíblico, ni siquiera uno, para hacer una doctrina de la teología pastoral. ¿Ya? Y él me dijo, San Juan es que dice, habrá un pastor, un rebaño. Muy bien, yo ahí no soy nada, soy simplemente una oveja, porque el pastor es Cristo. Es Cristo. ¿Y usted qué le dijo? Yo también. Hermano, perdóname, hijo. ¿Cómo el diablo está pidiendo perdón, hermano? ¿Qué pasa? Hermano, ¿sabes qué? Hoy tenemos que volvernos a las escrituras.
¿Ve? Hay que volvernos a las escrituras en los principios, ¿no? Vamos a ver qué la Biblia dice. Entonces, ¿no hay? Claro que no es fundamento. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Mira cada uno cómo sobreedifica. Yo puse el fundamento, amén, la cual es Cristo. Y nadie puede poner otro fundamento. Pero cada uno cómo sobreedifica, con oro, plata, piedra preciosa. O sobreedificas con heno, con paja y con hojarasca. Estamos hablando de la sobreedificación de la iglesia, ¿no? Realmente, ahí, escúcheme, ahora mi hermano lo que dice, por ejemplo, apóstol, profeta. Mira, esa es una doctrina, ¿sabe qué? Mormón, de los mormones. El mormón te dice, tú tienes un apóstol y profeta en tu iglesia. Mira, primero quieren saber de qué iglesia eres. ¿Qué iglesia eres? Dice, bueno, yo soy cuando dice, yo soy metodista. Ya sé qué cosa creen ellos. Entonces dice, ¿en tu iglesia existe un apóstol y profeta? Entonces dice, bueno, en mi iglesia existen. No, ya, muy bien. Hay una iglesia que tiene, que abre Corintios, ¿no? Efesios te abre, capítulo 2, vamos a leer. Efesios capítulo 2. El verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, mira, acá dice que hay que edificar sobre los profetas, sobre los apóstoles, ¿no? Así. Entonces el mormón dice, ¿ve? Es una doctrina mormón, pero es hacer también ver qué cosa, que los apóstoles están por encima de los otros ministerios. ¿Sabe qué, mi hermano? Es satánico. ¿Y por qué le digo? Exactamente cuando uno ve el tabernáculo, había 5 columnas, ¿no? En el lugar santo. Y esas 5 columnas hablan de exactamente Cristo como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Cristo. Y ninguno era de menos estatura ni de menos peso. Esas 5 columnas tenían el mismo peso y la misma estatura. Pero como el hombre tiene sed de poder, de enseñorearse sobre los demás, entonces hemos creado este movimiento llamado apóstol y profeta, que algunas veces tenemos comezón de oído también. El comezón de oído nos lleva a esas cosas. Tenemos, ay, mira que, pero acá dice, ¿por qué? Todos los profetas del Viejo Testamento, todititos hablaron de Cristo, en símbolos, en figura, pero era Cristo el mensaje céntrico. Y los apóstoles también hablaron de Cristo, porque el siguiente verso dice, ahí vamos a ver el verso 21, dice con claridad, en quien, bueno, el 20 dice, edificados sobre el fundamento los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Porque el mensaje de los apóstoles, ¿quién era? Cristo. El mensaje de los profetas, ¿quién era? Era Cristo. Por eso cuando en Emaús, esos 2 discípulos del Señor están hablando, no lo reconocieron al Señor. Y dice, Jesús les habló desde Moisés. Desde Moisés le habló acerca de Cristo, de él. Y cuando desapareció, fueron abiertos sus ojos y entendieron que era el Señor. Entendieron que era. ¿Por qué desde Moisés? Desde Génesis. Todo está Cristo en sombra y en figura. Sí, Señor. ¿No? Entonces, está de Cristo, está lleno de Cristo. ¿Ve, hermanos? Entonces, ahí, ahora los apóstoles, ¿qué? El mensaje de Pablo, Cristo. Pedro, Cristo. Juan, Cristo. Todos es Cristo. No hay otra cosa. Entonces, pero astutamente Satanás quiere ponernos un hombre por encima de los demás. ¿Ven, mi hermano? Quieren poner un hombre o una mujer por encima. Entonces acá nosotros somos más. Y eso comienza con el mismo pastor. El mismo pastor, ¿sabe qué? Yo, hermanito, o sea, que yo soy más. ¿Usted sabe quién soy yo? Soy el pastor. Yo soy el pastor. Yo soy más que ustedes.
¿No es cierto? Acá se me somete. Y el que no le agrada, la puerta está abierta. Entonces, ese aspecto, Satán lo introdujo desde el comienzo, astutamente y sagazmente. Entonces, de ahí el apóstol Pablo podría decir, ¿no? Doctrinas de hombres, y también Jesús también dijo, mandamientos y doctrinas de hombres. Y también Pablo dice, ¿verdad? Algunos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces vamos que volver, yo les invito, lean las escrituras. Cuando tú lees las escrituras, muchas cosas de lo que creemos, escúchenme, desaparecen. Amén. Lo que creemos no existe. Y vamos a establecer, ¿no?, la iglesia del Señor en el mismo modelo, en la misma forma que Jesús ha establecido. Nos va a tocar difícil porque hay que abandonarnos, hay que quitarnos muchas cosas que creemos de nosotros mismos y encaminarnos a la luz de la palabra. Por ejemplo, a mí me dijeron, ¿sabes qué, hermano? Una iglesia por ancianos no está bien porque varios cocineros malogran la comida. Varios cocineros comen. Y bueno, eso lo escuché en mi profesor de teología pastoral, ¿no? ¿Saben que la iglesia tiene que ser gobernada por un pastor? Porque varios cocineros malogran la comida. Uno se olvidó de volver a sal, el otro lo aumenta una vez más porque no supo lo que hizo el otro. ¿No es cierto? Pero ¿saben qué? El Señor, su palabra es única. Y estar en la sana doctrina es alinearnos a la palabra de Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos quieren alinearse a la palabra del Señor? Amén. Vamos a alinearnos a la palabra del Señor. Amén. Cuando un día digamos, Señor, mira, he hecho lo que tu palabra dice. Yo sé que es bien difícil. Es bien difícil, porque todo va contra la corriente, ¿no? Estamos yendo contra la corriente, todos van para acá. Todo el mundo tiene un pastor, todo tiene un supervisor, todo tiene un obispo, todo tiene un arzobispo, tiene un cura. Bueno, todos, pero ¿y ustedes? Este está mal, porque si la mayoría anda al revés. Pero el Señor nos dice, manada pequeña, no temas. Amén, hermanos, somos un pueblo pequeño, insignificante. Pero el Señor nos ha dado la revelación de su palabra. ¿Cuánto se la da al Señor? Amén. Y bueno, quiero leer una escritura, aunque esto no quería compartir, pero quiero leer una escritura que está en Ezequiel. Oh Señor Jesús, te doy gracias. Ezequiel. Bueno, Ezequiel. En el capítulo 44, el verso 6, y dirás a los rebeldes de la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, y de traer extranjeros incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habíais guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habíais puesto a extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón, incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Bueno, es la primera parte. No entrarán quienes incircuncisos. Amén. Había el primer santuario, tenía ordenanzas de culto. Aunque tenía un santuario terrenal, ese santuario hablaba de Cristo.
Y Dios había dicho que no podían entrar a ministrar en el santuario los gentiles, los que no eran circuncidados. Pero sin embargo, en el tiempo de Ezequiel, habían entrado incircuncisos, estaban ministrando como sacerdotes, como levitas, hermanos, en el templo. Y uno piensa, ¿qué es eso? ¿Qué? Dios hizo un pacto con Abraham, que todo varón iba a ser circuncidado. ¿Para qué? Para ser pueblo de Dios. Todo varón. Y mucho más ahora los sacerdotes. Todos los sacerdotes tenían que ser circuncidados. El apóstol Pablo dice, no, en Efesios, nosotros no éramos pueblo de Dios porque no éramos circuncidados en otro tiempo, ¿no es cierto? Por la circuncisión hecha en la carne, aunque hay otra circuncisión hoy día, ¿no es cierto? Entonces, hoy, ¿qué nos dice el Señor? Es el texto más conocido, más predicado, San Juan 3:3. ¿Qué dice ahí? ¿De cierto qué? De cierto te digo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino. De cierto te digo. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Amén. Amén. Y el nacimiento de nuevo no es un asunto del predicador ni de la iglesia. Es un asunto de Dios. Amén. Escuchen, es un asunto de Dios. Hay muchas prácticas que hoy día se practican en la iglesia que no son las prácticas que están en la Escritura, pero lo usamos, lo practicamos, ¿no es cierto? ¿Cómo sabe que esto es un cristiano? ¿No? Bueno, dice, ¿usted es cristiano? No, porque todavía no pasé y no me oraron, no recibí a Cristo. ¿No es cierto? Así, ¿no? Pero el nacimiento de nuevo no consistía en que tú pases adelante, que el predicador o quien fuera que sea te ore y te diga, yo recibo a Jesús, escriba mi nombre en la vida. Eso no fue así, eso es nuevo. Eso comenzó con un predicador muy bueno que predicaba con una unción poderosísima, ¿no? Charles Finney, él predicaba, ¿no? Este predicador trajo exactamente el asunto de los bancos penitentes. Entonces, cuando él predicaba, la gente venía acá adelante, acá recibe a Cristo, entonces ya escribe su nombre y ya usted está en el cielo. ¿No? Entonces, no, el nacimiento de nuevo no consiste en eso. ¿No es cierto? Si el nacimiento fuera así, que usted pasa adelante, y algunas veces también le hacemos, un amigo dijo, hace poco dijo, le hacemos trampa al oyente. Dice, bueno, usted no quiere entregar, no importa, levante su mano, ya, repita la oración. Ya se repite la oración, ¿no? Ya se repite la oración. Pero yo no quiero entregarme, decía, ya no importa, pero repita la oración, ¿no? Ya está orando. Señor Jesús, yo en este momento te recibo, ya estás entregado. En eso no consiste el nuevo nacimiento, hermanos, no consiste. Y por muchos años creía yo también que el nuevo nacimiento consistía, si era un ladrón, dejaba de ser ladrón, entonces yo nací de nuevo. Si era un borracho, dejó de ser borracho, es nacer de nuevo. Si era un mentiroso, deja de mentir, yo soy ahora ya nací de nuevo. ¿No? Y dice, no, el que no nace de nuevo no puede ver. Y Jesús no lo dijo a un sinvergüenza como el hermano Marcos, lo dijo a Nicodemo, era un rabino, era un hombre de principios morales. Un hombre que conocía las Escrituras. Jesús mismo le dijo, conoce las Escrituras. Era un hombre de una vida intachable. Y Jesús le dice, si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. ¿Ven, mi hermano? Entonces el nacimiento de nuevo, ¿en qué consiste? Es como la circuncisión del Viejo Testamento. El que no se circuncida, por más hijo de Moisés que fuera, no era pueblo del Señor. Así también es ahora. Si no nacemos de nuevo, por más hijo de quien fuera que seamos, por más que hayamos vivido muchos años congregándonos, escuchando palabra del Señor,
Y si no hemos nacido de nuevo, no podemos entender el reino de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿en qué consiste el nuevo nacimiento? Tenía más revelación que el doctor en Biblia. ¿Sí? La mujer tenía más revelación, tenía más luz, más claridad y conocía Biblia, pero con más claridad que Nicodemo. Porque Nicodemo dijo, yo siendo viejo, ¿y por qué esto y aquello? Escúcheme, el nuevo nacimiento, exactamente. Hay gente que dice, mira, hermanito, este testigo también es buena gente, sí. Este mormón también es buena gente, sí. Este también es mi hermano porque es buena gente, tiene buena conducta, buen comportamiento. Es también, ¿no? Hermanos, si no nacemos de nuevo, no podemos entender el reino de Dios. Y mucha gente que no ha nacido de nuevo han entrado dentro de la iglesia, gente que no ha nacido, nunca estuvo frente a la cruz de Cristo, nunca estuvieron frente a Él y no recibieron la revelación de Dios. Bien, entonces, ¿qué es el Evangelio? Ahí podemos ver a dónde, podemos ver el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión tenía la puerta 4 colores: el blanco, el rojo, el dorado y el celeste. ¿No es cierto? Todos nos preguntamos, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Él? ¿No? Mira, yo personalmente yo creía que Jesús había traído la sangre de María. Eso yo creía. Y el catolicismo también cree eso. Que si bien es cierto, no tiene la sangre de José, pero tiene la sangre de María, ¿no? Pero Jesús no tuvo nunca. Cuando vamos a hablar del blanco, todos nosotros hemos sido formados en pecado y somos pecadores. Todos. ¿Amén? La religión católica le llama a eso pecado venial. En los círculos evangélicos le llaman venial, original o venial, pero venial porque viene por sangre. También se le venial, original, y los evangélicos le llaman naturaleza pecaminosa. Y hay grandes discusiones sobre este aspecto también, ¿no? Pero ¿saben qué? Todos, el pecado entró por un hombre y de ahí pasó a todos. Pero Jesús no tenía pecado. ¿Por qué? No tuvo la sangre ni de José cero, de María también cero. Porque Jesús es el verbo hecho carne. Hoy día podemos entender por la ciencia, porque hoy día se prestan vientres también a otras parejas, ¿no? Y ese hijo no es de la que la tuve en su vientre, es de otra persona. Y Jesús fue eso, ¿no? Él fue el verbo hecho carne. Porque el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá. Ese santo ser se va a llamar Hijo de Dios. ¿Ven, mi hermano? Entonces, por eso sabemos que Cristo es la ofrenda perfecta, hermanos, santo por nosotros. Bueno, ahí estaba el rojo. Nos habla de la muerte de Cristo y de su sangre preciosa. ¿Amén? Solamente sabemos que el Hijo de Dios, el ser sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados. Y esa sangre nos redime, nos justifica, esa sangre nos santifica y nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Ven, mi hermano? Entonces, acá no es que el fulanito también es el Señor porque es buena persona. No. Entonces hay que ahí estaba también dorado Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿no? Jesucristo, celeste, Cristo divino. Entonces le preguntamos, ¿quién Cristo? Entonces, escuchen, Cristo es Dios.
Amén. Amén. ¿Quién es Cristo? Dios. Ese es el fundamento. Cristo es Dios. Por eso dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso 1 de Juan 5:20 dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿No? Para esto apareció el Hijo de Dios. Para hacernos entender a lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Ve? Él es el verdadero Dios. Así que, bueno, los testigos de Jehová rechazan aquí exactamente que Jesús es Dios. El mormón cree que Jesús es uno de los tantos dioses que hay. ¿Ve, hermano? Y hay otras religiones también rechazan la muerte de Cristo, así como los judíos y otras religiones que están sacrificando por sus pecados, haciendo cosas por sus pecados, rechazando la única obra que Dios hizo en Cristo, en su cuerpo, en su sangre para salvarnos. Es la completa providencia para nosotros, para nuestra salvación. Y fuera de Él no tenemos salvación. Él es Señor, no solamente nuestro Salvador. Él es el Señor, amén. Él es el Rey, bueno, el reino de Dios. Y su Rey es Cristo. Amén. Y la iglesia es el reino de Dios. ¿Y cuánta gente está hablando de un reino de Dios en el cielo? El reino está entre nosotros. Jesucristo es el Rey, es el Señor de su iglesia. Amén. Y estamos pensando que cuando vamos a morir, vamos a tener la vida eterna. Nosotros tenemos la vida eterna. Ese reino eterno está entre nosotros. Porque Él es Señor del Señor. Por eso cuando el apóstol Pablo le pregunta, ¿no? Le pregunta, ¿quién eres, Señor? No le dijo yo soy, en hebreo le dijo, yo soy Jehová salva. ¿Quién era? Yo soy Jehová, yo soy Jesús Jehová salva. El que Él perseguía, el que Él odiaba, al quien Él lo veía como un hereje, era el Jehová salva. Y lo segundo que dijo, ¿qué cosa quieres que haga, Señor? Porque en el Nuevo Testamento no hay la palabra Jehová, le reemplaza la palabra Señor. El nombre de Dios se usa Señor. ¿Qué cosa quiere haga el Señor? Por eso en el Salmo dice, dijo Jehová mi Señor, dice, ¿no? Pero en Mateo, en Juan Lucas también, ¿qué dice? Dijo mi Señor a mi Señor. Entonces Jesucristo es Dios. Amén, hermanos. Amén. Y hay muchas cosas que están sucediendo. Hay movimientos que tienen muchas cosas en Colombia, porque hay una gran cantidad de reuniones que creen que no existe el Padre, que no existe, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, solamente es el Hijo. Acá es Jesús, es Jesús, es Jesús. ¿Saben qué? Sí. Bueno, la palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero Jesús dijo, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Dios verdadero y a tu Hijo, a quien tú has enviado. Aunque no existe la palabra Trinidad en la Biblia, pero todas las escrituras vas a encontrar que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Pero Dios es uno. Entonces, ¿eso tiene que ver en qué? Cuando ves el tabernáculo, al ingreso al fondo, había 3 columnas. Y las 3 columnas tenían el mismo nivel. Dios es uno, es Padre, es Hijo, y es por eso que el escritor de Hebreos, como otros, ellos enseñaban con el Viejo Testamento la belleza, la hermosura de Cristo y la revelación de Dios. Y el Señor dijo, si tú no naces de nuevo, no vas a entender el reino de Dios. No entendemos, hermanos. Y ese nacimiento viene por el Espíritu Santo, viene por su palabra. Y más tarde en el verso 6, ¿qué le dice? Le va a decir, es cierto, si tú no naces de agua y del Espíritu. 5, versículo 5. Ajá, el verso 5, disculpa. El verso 5 dice, ¿hay que nacer de qué? De agua y del Espíritu. Podemos cantar también eso, pero puede ser una canción, pero no una realidad. Pero esa tiene que ser una realidad, no simplemente una canción. No es un mensaje, no es un sermón. Pero, hermano, eso tiene que ser una realidad. Sí, no podemos, ya no es ver, ahora es entrar.
Hermanos, nos hemos quedado muchas veces en la puerta. Mira, ¿usted cree que el arrepentimiento nos salva? ¿Salva o no salva el arrepentirnos? Salva a Jesús. El arrepentimiento no salva. No salva. ¿No? Lo que nos salva es Cristo. Amén. Y Cristo nos lleva al arrepentimiento. Amén. Él nos salva. Entonces la gente dice, yo vivo frente a una placita y ahí todos los días hay muchas reuniones, hacen sus eventos ahí, sus convenciones, confraternidad, congresos, de todo lo hacen. Y ahí están, en la mañana arrepentimiento, en la tarde arrepentimiento, en la noche arrepentimiento, todos los días arrepentimiento, bueno, la iglesia del arrepentimiento, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros vemos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, se nos abre el panorama, nos da el entendimiento. ¿Quién es Jesús? Hermanos, y quizás tengo un testimonio, no muchos que hay, un testimonio que había una mujer, bueno, mira que hijo de predicadores, se casaron, a poco tiempo el marido ya no quería la reunión y vivieron años. Un día la esposa le dijo a él, bueno, tú nunca vas conmigo, nos hemos casado en la iglesia, nos han ministrado los pastores, con la Biblia, ahora tú no quieres ir a la reunión, pero yo te sugiero, en esta Navidad acompáñame a la reunión, acompáñame. Pero él ya tenía otra mujer, ¿no? Entonces, él dijo, llamó, le dijo, mira, ¿sabes qué, Julana? Voy a ir a una reunión, vengo, ya te busco en la fiesta, para amanecer en otro lugar. Y la hermana iba a pasar una reunión toda la noche por Navidad en la congregación. Entonces, bueno, y bueno, le acompañó, estaba sentado, digo, cuando oran, este rato me escapo ya, pues. Entonces, tienen costumbre de orar de rodillas, ¿no? Entonces, digo, bueno, vamos a orar al Señor. Entonces, se pusieron de rodillas. Digo, ya regreso, iba a salir. Cuando va, la puerta estaba cerrada. Y no sabía quién tiene la llave de la puerta, el seguro de la puerta. No había otra cosa, volverse a sentarse. Estaba sentado, la gente estaba orando, de repente, comienza a recordarse toda su vida de pecado. De pecado. Y le vienen las escrituras, la paga del pecado es muerte. Porque él sabía las escrituras. Y comenzó a ver la tierra como que quería abrirse y él se iba a ir vivo al infierno. Se puso a llorar. Y cuando levanta su cabeza, ve a Cristo crucificado. Y él le dice, yo mismo soy el autor de la tierra, el creador de los cielos. Yo mismo soy el que murió en la cruz. Se puso a llorar. Y por primera vez en su vida le dijo, Dios mío, sálvame. A Jesús, Dios mío, sálvame. Entendió que Cristo era Dios y que su muerte era una realidad en la cruz. Cuando él dejó, eran las 6 de la mañana. Se convirtió, nació de nuevo. Y entonces ese nacimiento es verdadero, genuino, que el Espíritu Santo nos lleva a entender quién es Cristo, quién es. Y vamos a entender el valor de su muerte. Mire, imagínate, hoy hemos dejado de predicar el Evangelio. ¿Sabe usted que hemos dejado de predicar el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Oye, hermano, está en reuniones donde la gente no sabe. El Evangelio, buena noticia, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Pero el Evangelio, bueno, y el Evangelio es poder ya. El Evangelio cambia, la mujer hace milagros, pero sí. Pero ¿qué es en sustancia el mismo el Evangelio? ¿Sabe qué, hermano? Es la revelación de Cristo. Mira, ¿quién predica hoy el nacimiento de Jesús por una virgen? Es el Evangelio. Es el principio del Evangelio. Amén.
que una virgen concibió. Amén. Que su vida fue sin pecado. Me gusta esa verdad. Murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Importa la resurrección? ¿Quién predica de la resurrección? El Evangelio es la resurrección de Jesús. Amén. ¿Y por qué resucitó Jesús? Porque la muerte no lo podía detener, porque Él no pecó. La paga del pecado es muerte, pero la muerte no lo podía detener porque Él no pecó. Y fue declarado santo, sin pecado por el Espíritu Santo. Y resucitó. Entonces el Evangelio es hablar del nacimiento virginal, de una vida sin pecado, de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Hoy día no estamos predicando el Evangelio, hermanos. No estamos predicando la resurrección del Señor. Y el apóstol Pablo dice, primeramente hemos dicho esto, ¿no? Hemos predicado el Evangelio, que Cristo murió por los pecados, al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. ¿Ven, mi hermano? Entonces el Evangelio está en todo, en el bautismo. ¿Qué es el bautizar? Tantos creyentes no entienden, no tienen la revelación del Señor. ¿De qué es? Le preguntan, ¿por qué se bautiza? Yo me bautizo porque quiero ser salvo. No, hijo. En el bautismo está el Evangelio, mira, visible. Sí. Amén, hermanos. Creo que Cristo murió, que fue sepultado y ha resucitado. Amén. Yo me estoy identificando con que Cristo ha muerto por mí y que fue sepultado y resucitó. Entonces, lastimosamente, tantísima gente vive sin la revelación del Señor. Y por eso el Señor dice, entonces, ¿qué va a suceder cuando los incircuncisos, los no nacidos de nuevo, están dentro de las reuniones? Y son nuestros maestros. Son los que nos enseñan, son los que nos pastorean, los que nunca estuvieron frente a la revelación quién es Jesús. El Evangelio sigue siendo revelación de Dios. Él no ha cambiado. Amén. Por lo mejor predicador que podemos tener, el mejor pastor que podemos tener, escúcheme, si el Señor no nos revela, estamos en nada. ¿Ven, mi hermano? Podemos tener un libro de filigreses, pero eso no es nada. Sí. Están en el día en que, entonces vamos a ver, ahí está el mensaje de Pedro en la casa de Cornelio, ¿no es cierto? Pero estábamos de discurso acerca del Evangelio de Cristo. De repente comenzaron a hablar en lenguas la gente, y el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban ahí. Pedro también se quedó asombrado, porque por entonces solamente sobre los judíos había venido el Espíritu Santo, y no había venido sobre los gentiles. Se queda asombrado, sus compañeros de Pedro también. Entonces dice, ¿qué cosa impide a estos, ¿no? El agua para ser bautizados? Si han sido aprobados por Dios. ¿Acaso hicieron una profesión de fe como practicamos nosotros? ¿Acaso pasaron adelante para decir, mira, yo recibo a Cristo, hágame la oración? No, estaban ahí, pero creyeron. Amén. Amén. Creyeron. Y cuando creyeron, el pecado ha sido quitado, porque el Espíritu Santo no puede venir en pecado. Cuando tú crees que Cristo en la cruz del Calvario pagó todos nuestros pecados, tú crees que su muerte fue por ti, crees ahí donde tú estás, el pecado se quita y el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Amén. 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 Es mi hermano. ¿Y qué dice? Ya el Señor lo había preparado, lo había advertido. No me llames inmundo. No me llames inmundo. Lo que yo ya he santificado. Lo que yo ya he limpiado. Y vemos un día, cuando nosotros vemos a la iglesia siguiendo tradiciones, costumbres, ¿no? Ahora le preguntamos, ¿qué es requisito para ser bautizado? ¿Y cuánta gente no es bautizado por las normas y los principios que el hombre ha puesto, o la iglesia ha puesto sobre los hombres?
¿En qué momento Dios nos limpia? ¿En qué momento Dios nos perdona? El momento que creemos. Que el Espíritu Santo nos da una convicción, una seguridad que Cristo llevó nuestros pecados pasados. A veces no podemos creer tampoco que Él llevó nuestros pecados futuros, lo que vamos a cometer. Amén. No me siento. Ahí mis hermanos, no hablas esas cosas porque los hermanos van a querer pecar. ¿Por qué? Porque Cristo hizo una obra completa. Él en esa cruz llevó mi pasado, mi presente y mi futuro. Amén. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. ¿Y cuántos quieren predicar el Evangelio? Amén. Gloria al Señor. Vamos a anunciar el Evangelio, porque es el poder de Dios que tiene para salvar a la gente. Y estamos hablando de qué? Simplemente del Evangelio. Amén. Entonces ahí vemos. Ahora, para entrar al reino, a veces, no sé, si es hora me pasan la voz, porque yo la verdad, hermanita, no tengo reloj, yo calculo con el sol. ¿Cómo no se ve el sol? Estamos ya las 11:45. Amén. Amén. Vamos a agradecer al Señor. Amén. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Amén. En el nombre de Cristo, toda la gloria a ti, Señor. Toda la honra. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias por enviar a tu Hijo a este mundo. Gracias por salvarme y por morir por mí. Amén. Gracias por tu palabra que nos has traído. Nos has dejado esa escritura, Señor, que todas ellas nos hablan solamente de ti. Te doy gracias. Te doy gracias, Padre, también, Padre, por tu Espíritu Santo que nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias por tu iglesia, gracias por tu cuerpo. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de gloria en gloria. Aleluya. En el nombre de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.